Muy buenos días, es un gusto tenerlos acá en el Palacio Nacional de la Cultura. Esta mañana vamos a presentarles a ustedes La Ronda, gracias a nuestra audiencia de Guatemala TV y a todas las redes conectadas a nuestra señal. Dejamos en la palabra al secretario de Comunicación Social de la Presidencia, el señor Santiago Palomo. Bienvenidos. Buenos días a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan en esta nueva edición de La Ronda el lunes, a toda la audiencia que nos sintoniza a través de las plataformas de los medios de comunicación. Bienvenidas y bienvenidos. Le doy la bienvenida también a la mesa principal. Hoy nos acompaña el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, junto con el viceministro de Seguridad, José Portillo, el director de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo. Además, contamos con la presencia de la secretaria ejecutiva de la CONRED, Claudino Galdes, y el director de COVIAL, José Istupe Ibáñez, quienes compartirán información relevante acerca de estas jornadas de lluvias en los últimos días. Como primer punto, hoy nos acompaña el ministro de Gobernación, el viceministro de Seguridad y el director de la Policía Nacional Civil para referirse a un tema que es sumamente importante y que sabemos que el pueblo de Guatemala está esperando información, y es acerca del caso de Fray Janes. Por eso queremos comenzar esta ronda tocando directamente este tema que es ineludible. Este fin de semana se informó que 20 reos de la cárcel Fray Janes II, tras una requisa, se identificó que se fugaron del el centro de privación de libertad. Es una noticia que definitivamente preocupa y que alerta a todo nuestro gobierno, el cual ha fijado como una de sus prioridades principales el combate contra el crimen organizado y las pandillas. Prueba de ello es la presentación la semana pasada de dos importantes iniciativas de ley que se enviaron al Congreso de la República y que vienen a consolidar herramientas que efectivamente permitan ganar esta importante batalla contra la delincuencia organizada. Como gobierno hemos desplegado esfuerzos para dar directamente con estas personas y se ha puesto a agentes de la Policía Nacional Civil para dar con estos reclusos. Pero sabemos que también esto solo devela las enormes dificultades heredadas en el sistema penitenciario del país, en donde se han encontrado situaciones de privilegio y amplias redes de extorsión que este gobierno combate diariamente. Para informar acerca de los detalles de este hecho, hoy quiero invitar al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, para que pueda referirse a este tema. Ministro, bienvenido. Buenos días a todas y todos. Señor secretario de Comunicación de la Presidencia, Santiago Palomo, gracias por la invitación. No voy a evadir la realidad, ni pretendo maquillarla. Lo que ocurrió en Fray Janes II es una falla gravísima del sistema penitenciario. No hay explicación que valga. Definitivamente es algo que no debió de suceder. A mí también me ha causado indignación. No he aceptado ninguna excusa de ninguno. Por eso he tomado algunas decisiones inmediatas. La primera es la remoción del director del sistema penitenciario por la necesidad de un recambio de enfoque en el tema. No estamos y no tenemos elementos de vincularlo a esta situación, pero el enfoque debe de cambiar en la gestión precisamente del abordaje de la gestión penitenciaria. Por otras razones, he ordenado de igual manera la destitución inmediata del director y subdirector de Fray Janes II. Como parte de fortalecimiento, además, en el control del sistema penitenciario, también serán destituidos el director y subdirector de Renovación 1, el director y subdirector del Mariscal Zavala y el director y subdirector de la cárcel de Puerto Barrios por los hechos que sucedieron el fin de semana, que ustedes estarán enterados. Y que quede claro, estas remociones no se detendrán.
Se está investigando a fondo y cada funcionario que haya tenido el más mínimo involucramiento por acción u omisión serán denunciados penalmente y separados del cargo. Vamos a llegar al fondo, cueste lo que cueste. Denuncias que en este caso también implican ya la denuncia presentada ante el Ministerio Público de los 20 privados de libertad que evadieron la justicia. Aquí no se va a tolerar complicidad ni debilidad y menos corrupción. También he ordenado que se apliquen pruebas de polígrafo a todos los directores de todos los centros penitenciarios del país y, a diferencia de otros momentos, el filtro será en acompañamiento y con cooperación de Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos, para realizar estos polígrafos. Dado que nosotros como sistema penitenciario tenemos una unidad de poligrafía, pero en este caso por la situación de corrupción que hay en el sistema, he tomado la decisión que estos análisis de poligrafía sean con el acompañamiento de la Embajada de Estados Unidos. Si alguno falla, la prueba poligráfica se va. Si el que lo sustituye también la falla, también se va. Y si el sustituto del sustituto también falla, también se va. Aquí vamos a cortar esto de raíz. Estos 20 privados de libertad creen que han evadido su sentencia y que es una victoria, pero están profundamente equivocados. He dado la instrucción a la Policía Nacional Civil y se ha desplegado un operativo nacional de búsqueda. Todo miembro de la Policía Nacional Civil estará empeñada y estarán vigilantes y nos aportarán información para recuperarlos. He de decir que se me ha hecho la pregunta si literalmente los 45,000 policías estarán involucrados. No de manera operativa directa, pero sí, cada policía que está en una comisaría, cada policía que está cercano a la frontera, cada policía que está de servicio en una comunidad debe de estar atento y tiene como objetivo y como misión concreta y específica precisamente dar con estos criminales. Ustedes ya se enteraron que en la madrugada de este lunes ya se recapturó a uno de los cabecillas importantes del grupo que se fugó y está ya en proceso de ser consignado o ser dirigido al Centro de Renovación 1. También le he dado instrucciones directas al director Boteo, director general de la Policía Nacional Civil, que se refuerce de inmediato la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas Dipanda, que tendrá un rol protagónico en esta operación nacional. Además, se han restringido las visitas en los sectores de todos los centros carcelarios en donde hayan privados de libertad vinculados al barrio 18. Terminando esta conferencia, voy a tener una comunicación que ya iniciamos el día sábado por la noche con el ministro de la Defensa, que nos está apoyando en la seguridad perimetral de algunos centros, particularmente los que hemos identificado por información de inteligencia, los que pueden ser vulnerables en aquellos centros donde están recluidos el barrio 18. Trabajaremos conjuntamente para generar, en el caso del Ejército Nacional, un apoyo a la seguridad perimetral. Pero esta operación no es solo nacional. Desde el primer momento hemos activado los mecanismos de cooperación internacional, coordinación directa con Interpol, comunicación con autoridades de El Salvador, Honduras y México, particularmente con la confianza y con la fluidez que hemos tenido con ellos en temas de inteligencia. Nos están apoyando fuertemente. Además,
hay una orden para quienes están cerca de la frontera, que haya una revisión de los autobuses y de los vehículos que están por pasar para la frontera, para ver la posibilidad que algunos de estos individuos quieran irse a algunos de los países que son frontera con Guatemala. Y además una agenda de trabajo activa con el gobierno de Estados Unidos, específicamente con la embajada y particularmente con el señor embajador, a quien agradezco su apoyo. Con él y su equipo ya estamos trabajando en 4 líneas estratégicas. Primero, si es aprobada la ley que establece la construcción de una cárcel específica para Mana y Pandía y se establece con especificidad el régimen penitenciario de Mana y Pandía, ya tenemos avanzada las pláticas con la embajada para que se solicite al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos el diseño y la construcción de un centro carcelario de máxima seguridad. 2, apoyo para la implementación del sistema biométrico de punta para los centros carcelarios. 3, apoyo para el diseño de protocolos de confiabilidad para todo el personal del sistema penitenciario. 4, la coordinación de transferencia de buenas prácticas regionales para la formación, certificación y profesionalización real de nuestros oficiales penitenciarios, además de la cooperación que hemos tenido sobre lo que señalé anteriormente del tema del polígrafo. Pero todo esto requiere algo más, voluntad política, y por eso que hoy hago un llamado al Congreso de la República, a la Comisión de Gobernación y al presidente del Congreso, quienes han contribuido de manera invaluable en la formulación de estas reformas, para que se fueron presentadas la semana pasada, y solicitar expresamente que lo más pronto posible sean aprobadas estas reformas. Quiero comentarles que estas reformas no son integrales al sistema penitenciario, son reformas de carácter de herramientas operativas en el Código Penal y en otras leyes, y en la creación de condiciones en el sistema penitenciario para la atención de estos privados de libertad vinculados a manas y pandillas, situación que hoy no podemos trabajar porque la ley no nos los autoriza, y necesitamos con una urgencia, yo diría una urgencia nacional, el que sean aprobadas estas normativas. Hacemos un llamado entonces al Congreso y al presidente del Congreso de la República a que aprueben lo más pronto posible estas reformas. Una discusión más amplia de integración y de reformas a la ley penitenciaria pueden darse, pero regeneran un tiempo normal de discusión, un tiempo normal de planteamientos que no nos da el tiempo a nosotros para poder operar con la facilidad que nos dan las reformas propuestas. De tal suerte que insisto al Congreso de la República que muestre su voluntad política al tomar en serio estas reformas que estamos proponiendo, y que, vuelvo a insistir, son herramientas de carácter operativo. Este caso demuestra de forma brutal la urgencia de aprobar estas reformas. No podemos seguir apagando incendios con leyes que hace 3 décadas y que no hemos reformado la ley del sistema penitenciario. Guatemala necesita un sistema penitenciario moderno, seguro y capaz. Como siguiente punto, quiero dirigirme a los 20 prófugos, hoy 19, que evadieron la justicia. Los vamos a encontrar, vamos a regresarlos a la cárcel en donde nunca debieron salir, y me voy a asegurar personalmente que sean los primeros inquilinos de Renovación 2, que en las próximas semanas va a ser inaugurado. Para finalizar, quiero informarles a la ciudadanía que el Ministerio de Gobernación ha destinado 3 millones de quetzales para recompensas por información que lleven a la captura de estos 20 criminales. 150,000 quetzales por cada uno de ellos. Si usted
quien nos está escuchando a través de las redes, y yo pido que ustedes como medios difundan esta información. Si usted tiene información de estos criminales, si usted vio dónde se escondieron, si usted sabe dónde están, si usted tiene la más mínima información, llame inmediatamente al número 110 de la Policía Nacional Civil. Su información será atendida de manera confidencial, y si su aporte nos lleva a su captura, usted recibirá 150,000 quetzales por cada uno de ellos. Antes de terminar, los invito a ver un video que les hemos preparado y que les pido a los amigos de la prensa lo puedan difundir. Muchas gracias. No descansaremos hasta encontrarlos. El Ministerio de Gobernación ha generado acciones inmediatas y contundentes que lleven a la captura de los 20 privados de libertad que evadieron la justicia. Tenemos la fortaleza y convicción que vamos a dar con el paradero de cada uno de ellos, porque es una lucha de país. Se han destinado 3 millones de quetzales por la información que conduzca a su captura. 150,000 de recompensa por cada uno de ellos. Si usted tiene datos que permitan dar con su paradero, llame al 110 de la Policía Nacional Civil. Edwin René Ramírez Iboy, 150,000 quetzales de recompensa. Melcín Gabriel de León, 150,000 quetzales de recompensa. Sinar Fernando Muñoz, 150,000 quetzales de recompensa. Ever Jonathan Sinay Dionisio, 150,000 quetzales de recompensa. Rudy Augusto Ortiz Morales, 150,000 quetzales de recompensa. Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua, 150,000 quetzales de recompensa. Edwin Roberto González Ortega, 150,000 quetzales de recompensa. Byron Eduardo Fajardo Revolorio, capturado. Kevin Amilear Ramos Aguilar, 150,000 quetzales de recompensa. Julio Cristóbal Gómez Lic, 150,000 quetzales de recompensa. Marlon Manolo Martínez Sincuir, 150,000 quetzales de recompensa. Carlos Estuardo Poch, 150,000 quetzales de recompensa. Carlos Agustín Reyes Popol, 150,000 quetzales de recompensa. Winston Stevenson Mereira Aristondo, 150,000 quetzales de recompensa. Gerson Alexander Osorio Herrera, 150,000 quetzales de recompensa. Nicolás Chantés Cis, 150,000 quetzales de recompensa. Esvin Estuardo Herrera Adriano, 150,000 quetzales de recompensa. Carlos Augusto Aguilar Escobar, 150,000 quetzales de recompensa. José Carmelo Sinay Ortiz, 150,000 quetzales de recompensa. Milton Noel Najarro García, 150,000 quetzales de recompensa. Cada uno de los 45,000 agentes de Policía Nacional Civil ya están en la búsqueda de estos criminales, pero también a partir de este momento 18 millones de guatemaltecos los están buscando. El pueblo de Guatemala está unido por la seguridad de la nación. Los vamos a encontrar. Los vamos a regresar a la cárcel donde nunca debieron salir. Los vamos a hacer pagar ante la justicia y van a cumplir con sus condenas. Vamos a tenerlos tras las rejas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Es definitivamente información importante y agradecemos a los medios de comunicación que puedan compartirla a través de sus diferentes canales. Otro tema que es relevante e importante para el contexto nacional es la situación de las lluvias y los deslaves. La semana pasada pudimos percibir el impacto de un frente lluvioso atípico que afectó directamente a distintos departamentos del país, generando daños y pérdidas a distintas escalas en diferentes departamentos. Como gobierno hemos activado tempranamente el sistema Conred, como pudieron observar la semana pasada, el martes, en la conferencia de prensa que se realizó en la Conred
liderada por el presidente, y se decretó la alerta naranjada, desplegando prioritariamente el sistema local y monitoreando la situación activamente. La presidenta en funciones, Karina Herrera, se ha mantenido diariamente informada de la situación y ha coordinado esfuerzos en la materia con las diferentes instituciones involucradas. Pese a todo, los daños han sido notorios y han producido un derrumbe en el kilómetro 24 de carretera El Salvador, en un terreno privado del que ya informamos en este mismo espacio el pasado viernes. Los trabajos siguen realizándose activamente. El equipo de Conred, el Ejército de Guatemala, el Ministerio de Comunicaciones y otras instituciones no se han detenido. Para actualizarnos de la atención a esta crisis climática, entregamos el micrófono a la secretaria ejecutiva de la Conred, Claudino Galdes, y posteriormente al director de Covial, José Istupe, que informará también sobre el trabajo que se está haciendo en varios tramos carreteros en el país. Bienvenida, secretaria. Gracias, secretario. Buenos días. Durante el fin de semana del 11 al 12 de octubre se han registrado 40 emergencias. Los departamentos con mayor reporte son Alta Verapaz y Retauleu. Las emergencias más recurrentes son inundaciones y movimientos de masa, como deslizamientos y derrumbes, debido a que el 90% de los suelos están saturados de agua por las lluvias. Durante el fin de semana, más de 2.856 personas han sido afectadas por daños en 571 viviendas, por caídas de árboles, postes de electricidad, vallas, colapso estructural, deslizamientos, fuertes vientos, granizo, entre otros. Y tenemos una persona desaparecida en Retauleu. Específicamente el kilómetro 24.5 de carretera El Salvador es el día de hoy el 7º día de trabajo y alrededor de 130 personas se encuentran trabajando en el lugar. Acciones de búsqueda y rescate con binomios de unidades caninas representadas por bomberos municipales, departamentales y bomberos voluntarios se encuentran en los puntos. Debo decirles que ya llegaron a los puntos donde los caninos detectaron rastros humanos, sin embargo no se encontró ninguna persona. Los 3 elementos del Ejército de Guatemala que estaban realizando acciones de limpieza y que fueron afectados el jueves de la semana pasada ya fueron dados de alta del hospital y se encuentran en buen estado. El deslizamiento se mantiene activo y ya van al menos 8 deslizamientos de gran magnitud en el lugar, siendo el último de ellos ayer por la tarde. Las restricciones de paso en los 4 carriles continúan por seguridad y las acciones más recientes se han concentrado en preparar el terreno para colocar los contenedores que se obtuvieron para poder estabilizar el terreno, pero en eso dejo más información con el director de Covial. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación a acompañarnos a dar la descripción de lo que está realmente sucediendo en el kilómetro 24. Y no solo es en el kilómetro 24, tenemos varios problemas por saturación del suelo, como ya lo mencionaba la secretaria de Conred, debido al movimiento intenso y saturación del suelo, lo que ustedes han percibido grandemente en la concentración de tráfico por los derrumbes ocasionados, ya sean grandes o pequeños. En este caso vamos a tener en cuenta que vamos a ver de una forma macro lo que realmente está sucediendo en el kilómetro 24, pero que nos ha afectado en varios puntos pequeños de toda la red vial, deslizamientos de suelo y hundimientos en este caso. En el caso de carretera El Salvador es un caso muy particular, debido a que la zona naturalmente ya presenta un grado alto de saturación en el suelo. Las lluvias que han afectado en estos días han hecho que esto sea un movimiento más grande. Con las visitas y los trabajos que se han realizado se ha logrado determinar que no solo es en ese punto la concentración de movimiento de suelo. Se genera a lo largo de todo el talud que está cubierto. Ustedes pueden ver tanto que en la parte norte como en la parte sur tenemos protección en los taludes, en unos anclajes, en otros concreto lanzado, pero ya hay algún tipo de hundimientos en la corona.
en la parte donde muy amablemente el colegio nos ha prestado su derecho de vía para poder transitar, en el talud se muestran también una parte de desprendimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que el movimiento de suelo es mucho más grande de lo que podemos percibir. Lamentablemente, como esta era la parte descubierta del talud inestable, se nos dio un movimiento más amplio de suelo. Se han movido aproximadamente 3.000 metros cúbicos de tierra y sigue en aumento debido a los desprendimientos de suelo que continúan. Este suelo totalmente saturado se comporta como un lodo, que es lo que hace que a la hora de haber un deslizamiento esto sea un fluido y vuelva a afectar toda el área de la carretera, los 4 carriles. Por eso es que ha sido un poquito más complicado al actuar. No es lo mismo controlar un suelo seco, digamos en este caso, que un suelo que tenga condiciones más saturadas. Dentro de todo eso tenemos a más de 50 personas trabajando, más de 300 camionadas al día sábado, porque el día sábado para la fecha del día de hoy se ha movido mucho más suelo. ¿Por qué? Porque se nos ha sumado más maquinaria, y esto gracias a los esfuerzos de Conred, de las municipalidades tanto de Fraijanes como de Villacanales, de una empresa privada y sobre todo la unidad ejecutora de conservación vial, que tiene todos los proyectos activos concentrados en ese punto para poder dar una mejor operación y viabilidad del terreno. ¿Qué quiere decir esto? Nos comentaba la secretaria, que se están construyendo los contenedores para formar una barrera de suelo que impida que ese flujo de suelo, que ya es más que todo, como les decía yo, lodo, vuelva a ingresar a la carretera. Esto no es para nada una solución que se esté dando, es solo la forma de evitar que el suelo se siga desprendiendo y siga afectando las carreteras. Luego de esto ya se está haciendo todo el análisis técnico para poder intervenir a través de un proyecto de emergencia, no solo la parte afectada para determinar si lo podemos incluir como una emergencia sobre el artículo 95 de la ley prioritaria vial, para intervenir esa parte, sino lo afectado, que son aproximadamente 120 metros de talud en dirección norte a sur, porque también estas presentaron fallas en algunos de sus, en unos fragmentos de talud donde ya se notan grietas en el suelo. Nosotros vamos a seguir trabajando en la solución total de la estabilización global del talud y ver qué problemas se van a suscitar luego de tener con la colocación de los contenedores y luego dar la solución final para dejar estabilizado el talud. Gracias. Muchas gracias, secretaria ejecutiva y al director de COVIAL. Y con eso procedemos al espacio de preguntas y respuestas. Julio. Claro que sí, señor secretario. Muy buenos días para usted y para los respetables funcionarios que le acompañan. Iniciamos con la periodista Sonia Pérez de la agencia AP. Gracias, buenos días. Todas mis preguntas, buenos días, secretario. Todas mis preguntas son para el señor ministro de Gobernación. Buenos días, Sonia. Gracias, ministro. La primera pregunta es, usted ya contó que recibió sus análisis sobre la evasión de los reos. Por favor, explíquenos los tiempos, las formas en las que ustedes tienen su hipótesis de cómo fue la fuga y también cuándo usted se enteró de esta situación. La segunda pregunta que tengo es, hay algunos rumores sobre que usted, la viceministra, habrían estado al tanto de la situación y es más, alcanzan a decir que negociaron algún pacto con las pandillas. ¿Qué opinión le merece esa situación a usted? Y lo tercero es, ¿qué certeza tiene la población de que el sistema penitenciario va a cumplir su función resguardando a los reos que han cometido tantos crímenes en el país? Y la última pregunta es, ¿usted está considerando renunciar al cargo? Gracias. Bien, no son una pregunta, aunque son varias preguntas, pero espero haber hecho síntesis. Bien, hay varias cosas aquí que es importante señalar. La primera es que este descubrimiento resulta de una requisa, resultado, valga la redundancia,
de una necesidad de poder identificar a un privado de libertad, y a través de esa requisa se tomó la decisión de, al darnos cuenta que faltaba una persona, se tomó la decisión de hacer el día sábado una requisa mayor para poder controlar reo por reo con el sistema de huellas. Tengo que señalar que una de las falencias más importantes que tiene el sistema penitenciario es que no tenemos un censo claro de quienes están en el sistema penitenciario. Esto lo veníamos trabajando desde el año pasado y la cooperación internacional a través de Naciones Unidas iba a financiar la realización del censo, porque es una tarea que cuesta mucho dinero, por lo que empezamos a trabajar y lamentablemente se cortaron los fondos. No es sino hasta este mes que tomamos la decisión, a partir de la elaboración de un proyecto que nos saliera más económico, que empezaremos el tema biométrico. Por eso es que en la ley estamos planteando no solo la identificación con fotografía y número de DPI, sino también el registro de voz, el registro de ADN y obviamente el registro biométrico en general de los privados de libertad. En este momento no contamos con la legislación específica que nos permita hacerlo. Esto significa entonces que sí es una falencia importante de carácter estructural. ¿Qué quiero decir con esto y por qué estoy explicando esto? Porque esta es la razón por la cual los privados de libertad a veces incluso han sustituido a algunas personas a privados de libertad que están en algunos centros penales. Esto nos permite, ¿y cuál fue la ruta temporal? Cuando hicimos esto, tomamos varias decisiones. La primera, trabajamos todo lo que yo dije, fue trabajado el día de ayer. No quiere decir que no hayamos reaccionado de manera inmediata. Lo que sucedió es que no trasladé, y yo tomé la decisión de no trasladar esto que estábamos haciendo, porque era adelantarnos con lo que hoy traje como decisiones ya tomadas. Otro punto que me parece muy importante, si ya se me olvidaron las preguntas, tal vez si las puede recordar, pero el tema último con respecto a, hay dos preguntas ahí. Una, quiero decir que estos rumores tienen nombre y apellido, no son rumores de una masa de netcenteros o rumores de periodistas serios o rumores es una persona con nombre y apellido. A mí me parece sumamente, y ya lo he dicho, esta persona ha comentado cosas anteriormente, yo nunca comento porque yo digo, opiniones políticas, aspiraciones políticas, yo no las comento. El señor tiene aspiraciones políticas, tiene esperanzas políticas, es su asunto personal, pero hoy sí lo comento porque está dañando precisamente nuestra credibilidad como funcionarios, porque no solo me menciona a mí, sino que a la viceministra Palencia, y yo estoy considerando las acciones legales que corresponden a una acusación de esta naturaleza. No se vale que un funcionario público, sin ningún dato alguno, sin ninguna prueba alguna, hoy en la mañana el señor pareciera de que tiene buena información de algún miembro del barrio 18, yo quiero recordarle que esa colaboración es un delito. Y no solo en Guatemala, sino que es un delito también en Estados Unidos, porque está colaborando con un grupo terrorista. No vamos a permitir que seamos amenazados de esa manera por una persona que quiere aprovechar una situación compleja del país para una aspiración política. Sobre el tema de mi renuncia, quiero señalar que en este momento yo no he considerado esa posibilidad por una razón fundamental. Yo no voy a dejar el puesto hasta no resolver este problema. No puedo dejar este problema resuelto a medias. No soy ese tipo de persona. Asumo precisamente de que hay retos y desafíos que no hemos alcanzado en estos casi 2 años en el sistema penitenciario. Me evalúo de que esas realidades no se resuelven a la noche a la mañana. Quien espera que el gobierno del presidente Bernardo Arévalo resolviera estos problemas en 2 años, lo siento mucho, pero simple y sencillamente no está en una posición realista.
Lo que hemos hecho es lo importante. Y miren, la prueba de que el lobo quiera salir de Renovación 1, la prueba de que estos se hayan escapado, y precisamente porque tenían miedo de que iban a ser trasladados a Renovación 2, hace pensar que los resultados, aunque hay desafíos y hay retos de Renovación 1, son óptimos. Si no, el lobo no quisiera dejar ese lugar. Vamos a seguir con esos cambios. Así que en este momento yo no estoy evaluando la posibilidad de dejar a medias la tarea que tenemos que cumplir. Gracias, señor ministro. Le pedimos continúe en el podio, señor ministro. Una pregunta más para usted por parte del periodista Kenneth Cordán del diario La Hora. Ministro, funcionarios, en realidad son 3 preguntas concretas. En este momento usted acaba de indicar que se enteraron de la fuga el día sábado con la requisa. Sin embargo, el ahora exdirector dijo que ya se tenía conocimiento de ella previo con un pequeño informe o aviso de posibles fugas. ¿Cómo es que no se tiene conocimiento de esto? Y realmente ustedes, ¿cuándo fue que consiguieron la información de que habían fugado? Y también quisiera saber si las inspecciones a los reos no deberían realizarse de manera constante y por qué se realiza hasta ahora dentro de Fraijanes, sabiendo que es un punto crítico. También quisiera consultarle cuál fue el motivo por la tardanza para su pronunciamiento y también para dar a conocer sobre la destitución del director, debido a que sí ya se tenía contemplado con esta situación, porque no se dio a conocer antes. Y también justamente con esto, ya sé que dijo que no se tenían pruebas suficientes, pero realmente cuál es el punto concreto para la destitución del director. Bien, es importante señalar varias cosas en esto. Tal vez voy a responder de manera global para responder a las preguntas. El tema de la información sobre los privados de libertad, veníamos escuchando ya de hace varios meses por temas de inteligencia la posibilidad de evasión de privados de libertad vinculados a pandilla. En ese momento, hace unos meses, no sabíamos qué de las 2 pandillas debía de ser. Esta información fue cotejada con el pasar del tiempo. Ustedes entenderán que el tema de la inteligencia, sobre todo en el sistema penitenciario, por el hacinamiento se nos complica mucho. Yo no puedo tener como ministro de Gobernación, por ejemplo, infiltrados dentro del sistema, dentro de las cárceles para obtener información, porque en poco tiempo me lo matan. Y eso sería irresponsable de poner en riesgo a algún funcionario público. Esto nos llevó a un tema de ir identificando algunos centros que podrían ser de riesgo. 2, el tema del conteo. El conteo, digamos, por huella digital no lo hacemos todos los días, es materialmente imposible, por 2 razones. 1, porque necesitamos el equipo MI3, que es un aparato que al colocar la huella identifica automáticamente, porque está conectado con la base de datos de RENAP, si realmente quien tiene la huella dactilar corresponde al DPI que está presentando o que tiene como registro. Esto lleva tiempo, no tenemos suficientes equipo, porque si yo utilizara solo ese equipo que es de la Policía Nacional Civil, utilizara en el sistema penitenciario, dejaría sin ese equipo al resto de las unidades policiales que les son muy importantes, como los controles en frontera, etcétera, etcétera. Entonces es materialmente imposible hacer ese control por huellas digitales. Esto hace que el conteo fundamentalmente sea cuantitativo, es decir, sabemos que hay 20, estoy diciendo cualquier número, 100, y contamos en la mañana, y cuando faltan, hay 100, de 100 hay solo 98, hay entonces 2 ausencias y ya generamos el procedimiento de mayor análisis. En ese sentido, nosotros nos percatamos de la ausencia de un privado de libertad y fue cuando se estableció. Habían rumores e información de inteligencia parcial de algunos que podrían haberse evadido, y eso hasta que yo tuviera confirmación. ¿Por qué no lo dijimos de manera inmediata? Yo no puedo salir con una información que no esté verificada. En seguridad las cosas se deciden y se trabajan con evidencia, no con suposición.
Ese es un criterio técnico que yo tengo y que mi equipo trabaja. Cualquier decisión es partiendo de la evidencia. Yo no puedo partir solo con suposiciones. En ese sentido, efectivamente, ¿por qué no salí ayer a dar declaraciones? Porque estábamos en tareas de planificación y en tareas que yo no podía más que decirle a la población nada, porque no tenía todavía el trabajo, eso lleva tiempo. Y otra cosa, hay momentos, yo entiendo que en política hay que responder a veces de manera urgente, pero también hay momentos, hay que tener paciencia, digo, de la persona que juega el papel de funcionario público. Y hay momentos en los cuales, sobre todo en seguridad, una decisión acalorada, una decisión resultado de la ansiedad por dar respuestas puede ser para el tema de seguridad muy peligroso. Con respecto al director del sistema que estoy haciendo un cambio, no es porque él estuviera involucrado, sino que necesitamos un cambio de enfoque. Las gestiones en seguridad tienen mucho que ver el enfoque general, estratégico que tenemos es el enfoque de la seguridad democrática, pero al interno de cada unidad, policía, inteligencia, sistema penitenciario, etcétera, etcétera, hay enfoques concretos y esa es la razón por la cual, en cambio, los directores de los centros penales sí es porque hay una duda razonable que estuvieron involucrados en los hechos y tienen que ser cambiados de manera inmediata. Gracias, señor ministro. Rogamos continúe en el podio, señor ministro. Viene una pregunta más para usted. Es por parte de la periodista Leslie Sánchez de EP Investiga. Tiene pregunta para usted, para el señor secretario de Comunicación y para la señora secretaria de Conred. Gracias, ministro. Tengo varias preguntas en torno a dos temas diferentes. El primer tema es lo que está hablando, ¿cuál sería la hipótesis que tienen o cómo fue que sucedió esa fuga de los reos? ¿Qué es lo que ustedes saben hasta este momento? Y ustedes mismos han dicho que son de alta peligrosidad del barrio 18. ¿Qué se prevé para la población tomando en cuenta que son de alta peligrosidad? La segunda, bueno, usted lo acaba de decir ahorita de que tomar cartas en el asunto, digamos, en cuanto a nivel de viceministros, todavía no lo ha considerado, pero sí podría llegarse a presentar denuncias o, no sé, alguna acción administrativa hacia los directores de las cárceles que ya destituyó. Y la última sobre este tema, perdón, que hay de cierto de que la fuga habría ocurrido en agosto. Si ya se sabía desde hace algunos meses, ¿qué les pasó? O sea, si ya tenían esa advertencia, ¿les jugaron la vuelta o qué fue lo que pasó? ¿O no fue suficiente lo que tenían en el SP? Bien, con respecto al tema que usted llama que teníamos la advertencia, no teníamos una advertencia, teníamos información de inteligencia que permitió una alerta. La alerta no es igual que la advertencia, porque la advertencia es resultado de un grupo de personas o una persona que le advierte a uno. En cambio, la alerta es resultado de acumulación de información dispersa que se trabaja y de ahí surge un producto de inteligencia. El producto de inteligencia nos decía de que había una voluntad de parte de los pandilleros de evadirse. No teníamos el dato en dónde, porque si no hubiéramos actuado de manera inmediata. Recuérdense, el trabajo de inteligencia no es una certeza absoluta, es siempre una probabilidad. Entre más elementos hay, más alta la probabilidad. Esto me parece muy importante señalarlo. El tema de considerar denuncias, vamos a proceder con las guardias penitenciarios y con los directores de los centros. El tema de llegar a denuncias hasta el director general o hasta los viceministros, el único que se le ocurre lo de los viceministros es este personaje que ya les dije. Y está haciendo ficción política. Pero no hay ningún elemento, ni siquiera hacia los mandos de dirección del sistema penitenciario, que nos permita a nosotros tener una duda razonable de este tema. Ahora bien, la denuncia ya fue presentada el día 10 ante el Ministerio Público. El problema que tenemos, con, digamos, la característica cuando está en el Ministerio Público es que toda investigación está bajo reserva.
ellos ya harán las pesquisas correspondientes. Si ellos tienen evidencia en su investigación de vinculación real que permita una acusación directa, pues ya será tarea del Ministerio Público. Ahí nosotros no tenemos ninguna responsabilidad directa. Así que esa sería mi respuesta. Hay una breve repregunta, señor ministro. En realidad es de otro tema, ministro, pero también tiene que ver con el sistema penitenciario. En julio de este año usted contrató a Eduardo Julio Tager, que es hermano de Ana Glenda Tager. También el año pasado en la unidad UPBC de prevención de delito comunitario se contrató a la hermana de Ana Glenda Tager también, de agosto a diciembre. En el caso de Julio Tager, que es el actual hermano de la secretaria privada de la presidencia, tiene como funciones, según lo que está publicado en los informes mensuales, apoyar al despacho ministerial durante los procesos relacionados con la planificación, desarrollo y ejecución de proyectos de materia organizada del sistema penitenciario, apoyar el desarrollo de proyectos que se implementen en la Dirección General del Sistema Penitenciario que persigan la rehabilitación, reinserción de las personas privadas de libertad, apoyar al despacho en la formulación de políticas y planeamiento de la DGSP con la finalidad de fortalecer la institución y otras, pero específicamente sobre el sistema penitenciario. Él fue subdirector del SP en 2008 y hay una nota que lo vincula a él sobre que habría de alguna forma favorecido a que un grupo denominado los Zetas pudiesen escapar de la prisión del preventivo de la zona 18. Mi pregunta, son dos preguntas, ya que leí el contexto. Primero, ¿por qué lo contrata? Si tiene alguna orden directa de la secretaria privada de la presidencia para contratarlo a él y haber contratado también a la hermana. Y segundo, esto no incumple el código de ética que el propio gobierno estableció el año pasado, específicamente en el artículo 15, inciso N y J. Y también la otra pregunta sería, ¿qué vinculaciones tiene este personaje, Eduardo Julio Tager, en cómo se están manejando las cárceles en este momento? Gracias. Bien, es importante señalar que Jessica Tager es una profesional que ha trabajado en el tercer viceministerio, es decir, el viceministerio de Prevención de la Violencia y del Delito de hace muchos años, no en este gobierno. Es decir, en diferentes gobiernos se ha ejercido porque ella, como psicóloga, se ha especializado en el tema de prevención. Ella presentó su renuncia, si mal no recuerdo, el año pasado, y no está ya hace muchos meses que no está con nosotros. Con respecto a Eduardo Tager, efectivamente él fue subdirector del sistema penitenciario en la gestión cuando yo fui ministro. Conozco la trayectoria de Eduardo en términos del sistema penitenciario. A través de mi trayectoria personal, junto con él hemos trabajado muchos temas de carácter del sistema penitenciario. Y a ver, ya que usted me pregunta las razones concretas, el problema que tiene en términos de gestión administrativa y gestión pública, de política pública, el Ministerio de Gobernación, es que ustedes saben que es un ministerio quizá uno de los más grandes, no el más grande necesariamente, sino que es muy grande. Hay proyectos específicos que son de característica estratégica, que son del despacho, por el cumplimiento del plan de gobierno, por el cumplimiento del plan del ministerio, que necesitan de un personal que acompañe de manera directa con el despacho para la realización de estos proyectos. Esto pasa en policía, pasa en sistema penitenciario y en otros temas. Esto hace que hayan varios asesores que tienen temas específicos para seguir algunos proyectos concretos en cada una de las unidades. Esa razón hace que yo tenga un grupo de asesores que trabajan en el seguimiento. Por ejemplo, la política, que no hay modo que salga, por cierto, la política de defensores de protección a defensores de derechos humanos, de seguridad de protección a derechos humanos. Hay una persona que ha sido contratada para darle seguimiento al tema. ¿Por qué? Porque institucionalmente, por eso estamos creando la Dirección de Derechos Humanos, no hay una unidad que le dé seguimiento. ¿Qué sucede con Eduardo Tager? Está dentro de esta dinámica. Necesito a alguien que lleve adelante algunos proyectos importantes, organizar aspectos que le llevarían mucho tiempo al director o a un funcionario del sistema.
¿Por qué Eduardo Tájer? Lo conozco porque ha trabajado por muchos años de ese tema, tengo confianza en él, estos puestos son de confianza, es una persona con experiencia de gestión y esa nota que usted dice es eso, una nota. En ningún momento hubo una denuncia al MP, no hubo un caso abierto, así que si ustedes consideran que una nota de hace años es verídica, pues ustedes tendrán sus criterios, pues sigan investigando. Pero yo no puedo tomar una decisión por una nota de hace muchos años periodística. Él no tiene absolutamente decisión sobre el tema del sistema. La decisión la tiene el director y los funcionarios. Él le da seguimiento a proyectos concretos. No hay incompetencia, siendo que está contratado por el reglón 029, así que no tiene ninguna responsabilidad. Y él está ahí no porque alguien, sea la secretaria privada o alguien más, me lo haya sugerido o me lo haya ordenado, simple y sencillamente es una decisión mía de pedirle el apoyo en este sentido. Gracias, señor ministro. Si puede hacerle una última pregunta. Es usted el que decide si puede hacer más preguntas. Perdón, ministro, también en uno de los informes de este personaje, hermano de la secretaria privada, se establece que él en agosto, precisamente después de que se dio el traslado de los cabecillas y se da en los primeros intentos de motín, él estuvo gestionando la forma en la que se estaría actuando en Renovación 1. Usted me está hablando de otras acciones completamente diferentes y eso está plasmado en el propio informe que usted firmó de agosto de este año. No recuerdo el contenido del informe, no puedo comentarlo. Si gusta se lo puedo comentar después, pero ahorita desconozco el contenido de ese informe. Gracias. Si puede imaginar la cantidad de informes que firmo. No recuerdo, lo leo, pero no recuerdo ahorita. Y con mucho gusto le traslado la información cuando lo tenga a la vista. Gracias, señor ministro. Entonces viene la pregunta al señor secretario de Comunicación por parte... ya no. Ok, continuamos entonces con el periodista Rubén Lacán, de Prensa Libre. Señor ministro, mil disculpas, pregunta para su persona también. Ministro, buenos días. Buenos días. Las fechas en las que probablemente, se fugaron estos 20 pandilleros del barrio 18. ¿Las fechas decía? Ahora sí, las fechas en las que se fugaron los pandilleros del barrio 18, ¿cuáles serían estas o a partir de cuándo detectaron ustedes las fugas? Otra pregunta, ministro, el proyecto de Renovación 1, si bien la requisa anterior que hizo el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil detectó algunos privilegios que tenían estos reos de alta peligrosidad, como ustedes los han catalogado, ¿este proyecto, por decirlo así, sigue siendo de alta peligrosidad, ministro? ¿Sigue siendo una cárcel de máxima seguridad, ministro? ¿O bien vuelven a tener los privilegios como lo tenían anteriormente, por ejemplo, en Fraijanes 2? Y la última pregunta, ministro, es ¿a dónde estarán llevando estos reos recapturados, los 20? Justamente hace un par de horas se capturó el primero. ¿A dónde serán trasladados? Y bien las medidas de seguridad que se estarán llevando a cabo en donde sean estos puestos en algún penal. Bueno, respondiendo esta última, o mejor respondo con la anterior, perdón. Yo no puedo dar ahorita algunos datos de fechas específicamente porque son informes de inteligencia que nos pueden... están bajo reserva porque hay información ahí que puede ser delicada. Lo que puedo decirle es que son varios meses en los cuales empezamos a tener esa información. Si ustedes se dan cuenta, lo que hemos explicado, el aumento de los homicidios en enero nos hizo subrayar el trabajo de inteligencia sobre maras y pandillas, y fue en esa misión de inteligencia que obtuvimos esta información sobre intención de evadirse. Por eso pensamos en una posible hipótesis que no está siendo investigada todavía por el MP, y es la hipótesis que la insistencia de que el lobo quiera salir de ahí era precisamente para poder evadirse, dado que en Renovación 1 no es posible tal tema de la evasión. Es posible que entonces de que él tenía esa estrategia. Por otro lado, el tema de Renovación, digámoslo de esta manera, el anterior centro del Infiernito era denominado de máxima seguridad.
En sentido estricto, no tenemos cárceles de máxima seguridad, porque si nos atenemos a los estándares internacionales, eso en un país como el nuestro por el momento es prácticamente imposible, porque significa casi cero contacto de los guardias físicamente con los privados de libertad, y en este momento no tenemos esas condiciones. Es lo que estamos planteando en la cárcel que se está solicitando a través de la iniciativa de ley. Lo que sí tenemos es un centro con medidas restrictivas de mayor alcance que las que hay en todos los demás centros. Es decir, por lo tanto, hay falencias, por supuesto, pero nos resulta en la evaluación de que los estándares son más altos que cualquier centro. ¿Dónde van a ser trasladados al ser capturados? De manera inmediata, hasta que no sea entregado Renovación 2, van a estar en Renovación 1 o en otros centros que no puedo adelantar porque sería anticiparlos, pero cuando ya esté preparado, yo espero que a finales de noviembre, a más tardar la primera semana de diciembre, esté ya entregada Renovación 2, vamos a trasladarlos a Renovación 2. Por eso dije en mis declaraciones que van a ser los primeros inquilinos de Renovación 2. Gracias, señor ministro. Continuamos con el periodista Eduardo Escobar de la Red. Tiene pregunta para el señor secretario de Comunicación. Buenos días, secretario. Buenos días, funcionarios. Mi pregunta va relacionada a cuál es la postura del presidente acerca de la fuga de estos 20 reos y en dónde se encuentra el presidente el día de hoy, cuándo regresa y cómo va a estar abordando el tema, tomando en cuenta la seriedad o la gravedad del asunto. Gracias. Muchas gracias por la pregunta, y justamente usted apunta a esos dos elementos que este gobierno ha manifestado. Es una situación sensible, preocupante y grave, y por eso se han desplegado todos los esfuerzos necesarios que ha articulado el ministro de Gobernación para poder atender esta situación, recabar la información y tomar decisiones con base a esa evidencia. El presidente está regresando al país hoy. Él ha estado coordinando desde un primer momento con la presidenta en funciones, Karin Herrera, con el ministro de Gobernación y las otras autoridades de la materia para poder dar, como digo, una respuesta efectiva a una situación que sabemos es apremiante para ustedes, para el pueblo de Guatemala, y estará arribando al país en las siguientes horas. Y como digo, estaremos informando en las siguientes horas, en los siguientes días, tanto por el Ministerio de Gobernación como por la Presidencia, acerca de actualizaciones que hay alrededor de este tema, pero definitivamente es un tema sensible, es un tema grave, y como gobierno estamos comprometidos en encontrar soluciones para garantizar la seguridad y la paz de las y los guatemaltecos. Gracias, señor secretario. Continuamos con la periodista Isabel Ortiz de República GT. Pregunta para el señor ministro de Gobernación, señor secretario. Ministro, buenos días. Para darle seguimiento al caso de fuga de los 20 pandilleros, ¿considera usted que este caso evidencia que la corrupción sigue operando en el sistema penitenciario? Efectivamente, esto yo siempre lo he dicho, no lo he negado. También siempre he afirmado de que el sistema penitenciario tiene un mal estructural. Como he dicho, son 35, 40 años que no se construye un nuevo centro carcelario. Por eso es que nosotros estamos empeñados en eso. Hay diferentes modelos y diferentes temas. La corrupción implica fundamentalmente, al haber mucho hacinamiento, hay demasiado contacto de los guardias con los privados de libertad, particularmente con privados vinculados al narcotráfico y a maras y pandillas. Circula mucho dinero. Por eso estamos solicitando precisamente en el tema de las extorsiones, estamos solicitando de que haya un bloqueo de los productos financieros de las personas que están siendo investigadas por extorsión o condenadas por extorsión, porque sabemos que los pandilleros siguen utilizando las cuentas, y los extorsionadores las cuentas bancarias, aunque estén privados de libertad. Y esto alimenta el círculo de corrupción en el sistema. Esto, digamos, es una realidad. Yo lo he dicho desde el inicio de asumir la gestión. Es un gran desafío. No podemos resolverlo de la noche a la mañana, pero estamos trabajando con acciones concretas para llegar a esto, para dejar una plataforma inicial
para que quien esté en el nuevo gobierno asuma con la continuidad de estas tareas. Pero sí, hay un nivel altísimo de corrupción. Gracias, señor ministro. Hay una siguiente pregunta, pues, para el señor viceministro de Seguridad. Es por parte del periodista Brainer Ruiz de Albavisión. Gracias, buenos días, autoridades. Tomando en cuenta el tema que se está abordando, autoridades, no sé si le puede responder el viceministro o el ministro, ¿ustedes estarán utilizando las capacidades de la Dirección General de Inteligencia Civil? Esa sería la primera. Y la consulta, viceministro, ¿qué recomendaciones le daría a la población tomando en cuenta que estos reos de peligrosos están pues en las calles? Bueno, muy buenos días. Respecto a las capacidades que están dentro del Ministerio de Gobernación, ustedes bien saben que el Ministerio de Gobernación, ya lo mencionaba el señor ministro, tiene una capacidad de instituciones, dentro de ellas, pues la Dirección General de Inteligencia Civil es una institución la cual genera productos de inteligencia, y de esa materia, desde el trabajo y desde las metas estratégicas, que son básicamente reducir los homicidios, hemos trabajado de manera horizontal y colaborativa entre todas las instituciones. Es decir, se trabaja de manera coordinada entre Policía Nacional Civil, Sistema Penitenciario, Dirección General de Inteligencia Civil y las demás direcciones que corresponden al Ministerio de Gobernación. Esa es básicamente la directriz del señor ministro y el trabajo colaborativo que hemos trabajado desde el primer viceministerio. Nosotros somos equipo de trabajo. Esto es importante. La seguridad no puede ser afrontada si no hay una integralidad de los equipos que en este caso constituyen la institucionalidad del Ministerio de Gobernación. La segunda pregunta, miren, todo pandillero que está privado de libertad es altamente peligroso. Lamentablemente, esa es una realidad muy dura para el país, pero los 3.000 privados de libertad identificados como mara y pandilla son de alta peligrosidad. Ahora bien, estos 20 individuos, si bien son como todos de alta peligrosidad, tienen algunas características. Por ejemplo, la persona que capturamos el día de ayer, o esta madrugada, perdón, era de los 20 uno de los objetivos más importantes para su captura, por la posición de liderazgo que tiene en la pandilla. Afortunadamente, al ser el primer objetivo, logramos su captura, porque él tiene bajo control muchas clicas y tiene bajo control el tema del sicariato. Ahora bien, la población debe de estar, yo les diría, siempre atentas a todas las situaciones de seguridad en esta situación y en cualquier situación, porque pandilleros también hay en la calle que no están privados de libertad. En este sentido, nosotros lo que creemos fundamentalmente es que ellos se van a resguardar para poder reorganizarse. No creemos que van a tener una actividad inmediata o directa ellos en el terreno, pero sí van a tratar de reorganizarse. Para eso hay una serie de acciones que vienen como un ejemplo, como requisas de nuevo en algunos centros, y otras acciones que ustedes van a ver durante esta semana, que son acciones contundentes en el territorio para prever estas situaciones. Así que estamos listos para responder, y esta semana ustedes verán en su momento estas acciones. Muchas gracias. A usted, ministro. Solo pedimos continúe en el podio, señor ministro. Hay unas preguntas más para usted. Es por parte de la periodista Sofía Araujo de TVGT Noticias. Suplicamos sean breves, por favor, porque el señor ministro se tiene que retirar a seguir los operativos. Ministro, muy buenos días. Pues usted ya planteó en reiteradas ocasiones la postura del tema de Fray Hans. Mi pregunta va en otro tema. Si puede acercar. ¿Me escucha ahí? ¿Me sí. escucha? Ahí, gracias, perfecto, ministro. gracias. Ya no le voy a preguntar lo de Fray Hans porque ya nos dio varias explicaciones. Mi pregunta es en torno, ministro, a unos videos que circularon hace unas semanas en una página que se llama Lucha por los Derechos de un PNC. Esta página, si bien es cierto, pues son redes sociales, sabemos que a veces la intención es como brindar un mensaje de parte de alguien que está dentro y no lo puede hacer públicamente
guardando su anonimato. Ahí se difundieron varias imágenes que, más allá de la morbosidad, ¿verdad?, porque varios agentes de la PNC se encontraban duchándose, se pudo observar algunas precariedades. Por ejemplo, las agentes estaban bañando en unas pilas. Asimismo, pues algunas de ellas eran tratadas de una forma bastante inhumana. ¿Esto ya se evaluó, ministro? ¿Usted tenía conocimiento de estos videos y qué acciones se van a tomar en concreto? Posteriormente, yo pedí la palabra para el secretario. Me gustaría formularle una última pregunta al secretario. Gracias. Bien, es importante que nosotros estamos preocupados por este tema, no por los videos. Por una razón simple, ya señalé yo no reacciono ni reaccionamos por una cosa de estas, pero es un problema. Esos videos yo no los he visto, pero puedo suponer por su descripción que señalan una situación muy degradante. Hemos evaluado, sí, y estamos trabajando precisamente para un plan de infraestructura que nos permita precisamente superar esos temas. Ya hemos avanzado con la inauguración de algunas nuevas infraestructuras, vamos a seguir en estas semanas, vamos a continuar el próximo año. El objetivo que corresponde al mandato del presidente, a mi gestión, es que esto tiene que estar superado totalmente antes que el gobierno del presidente Bernardo Leva concluya. Es una promesa y es una cuestión que hemos dado a la institucionalidad y en eso estamos trabajando. Gracias, ministro. Desea una breve repregunta. Ministro, ¿y quién grabó estos videos? Porque tengo conocimiento de que los agentes no pueden ingresar, digamos, teléfonos a algunas áreas. ¿Eso también se va a investigar? Sí, de hecho ya el director ya emitió una orden formal con respecto a ese tema, porque no podemos permitir que esto siga sucediendo. Gracias, ministro. Viene la pregunta para el señor secretario. Secretario, muy buenos días. Usted ya nos comentó que el presidente se encuentra de viaje y, sin embargo, él respalda la continuidad del ministro Jiménez a cargo. Señor secretario, ¿ustedes nos podrían indicar si se puede tener la respuesta hoy o cuándo? Gracias, Sofía. Sí, vea, el presidente ha sido bastante claro al decir de que todos los funcionarios públicos estamos en un proceso de constante evaluación. Eso quiere decir que este caso, como cualquier otro, no es la excepción. El presidente, como digo, regresa a Guatemala hoy en las siguientes horas y estaremos informando de cualquier decisión al respecto de este tema en las próximas horas, en los próximos días. Y reitero, la evaluación de todos los funcionarios es permanente y este caso no es la excepción, Sofía. Gracias, señor secretario. Para concluir la ronda, la última intervención es de Marvin del CID, de Voz Populi. Tiene preguntas para el señor ministro de Gobernación. Ministro, buenos días. Buenos días a todos los funcionarios de gobierno, buenos días, colegas. Solo les pediría, por favor, de que yo voy a hacer unas preguntas, pero que les contesten a los colegas que vienen detrás mío, porque finalmente la conferencia empezó media hora tarde. Entonces sí les pido, por favor, de que concluya la conferencia y que no dejen a medias a los compañeros. Ministro… Gracias por su vocería, Marvin. No, con mucho gusto, ministro. La pregunta que yo tengo es, usted ha enfatizado que no va a renunciar. En redes sociales mucha gente está pidiendo su renuncia. ¿Cuál sería su mensaje, tomando en cuenta de que las críticas son muy fuertes hacia su persona? Entonces sí me gustaría que usted explicara con mayor claridad por qué no va a renunciar del cargo y me reservo el derecho de repreguntar. Bien, en primer lugar, yo no comento solicitudes de carácter político porque no es ni mi rol, ni es… Yo no tengo, como algunos otros, aspiraciones políticas, electorales, ni mucho menos. ¿A quién se refiere usted, ministro? No, si me permite que responda. Efectivamente, yo lo que indiqué al inicio es que yo no estoy considerando la renuncia por una razón fundamental. Yo no voy a dejar a medias esta situación. Yo voy a concluir lo que hay que concluir. Como dijo el secretario de Comunicación, el presidente y en el gobierno se evalúan las acciones, las actividades y el cumplimiento no de las funciones de los, valga la redundancia, de los funcionarios, y eso yo espero esa evaluación. Pero de mi parte, vuelvo a insistir, yo no voy a renunciar en este momento, no he considerado la renuncia,
porque tengo que dejar esta situación lo más resuelta posible y resuelta. Esa es la razón, Marvin. Ok, y otra pregunta, ministro. Usted dijo algo muy delicado en su intervención hoy en la mañana, que hay intercambio de reos en las cárceles, que se cambian unos por otros. ¿Qué tipo de casos son esos? Y si usted conoce esa realidad y en el sistema penitenciario la conocen, ¿por qué no se ha erradicado ese problema? Porque es un caso muy delicado lo que usted menciona. El hecho que no lo hayamos comunicado fuertemente no significa que no hayamos actuado. Los casos más emblemáticos fue un caso el año pasado donde descubrimos que fueron recapturados, descubrimos a 2 miembros de Mara Salvatrucha que estaban siendo sustituidos por 2 elementos. Eso lo vio el MP y todo lo demás, pero ellos fueron recapturados. Al identificarse que no estaban ahí realmente, empezamos la búsqueda y fueron recapturados. ¿Y cuándo vamos a tener más resultados sobre eso, ministro? Porque sí es muy delicado el tema, que hay intercambio de reos y todo. Bien, más resultados va a ser en función de cuánto vayamos avanzando en las acciones. Yo no puedo decir que vamos a tener resultados mañana o dentro de 6 meses, porque eso dependerá, primero, que se esté dando nuevamente, y segundo, los resultados del trabajo de la investigación. Y finalmente, ministro, tendría muchas más preguntas, pero no hay tiempo. Mi última pregunta sería, ¿usted está dispuesto a someterse al polígrafo? Y los viceministros también, porque usted hablaba de los que se fueron y van a ser sometidos, o los que lleguen, pero usted como ministro de Gobernación, ¿está dispuesto a someterse al polígrafo? Yo haría una pregunta previa, Marvin. ¿Cuál es la finalidad que tendría ese polígrafo? Yo no acepto preguntas que tienen trampa en términos políticos. Yo puedo decir sí o no. Yo siempre lo digo delante de ustedes. A muchos periodistas les gusta hacer lo que se llama en lógica la falacia de la pregunta compleja. Diga sí o no, usted va a hacer un comentario. Esas son trampas también de carácter político que no voy a responder. Gracias, señor ministro. Estimados amigos, muchísimas gracias. Dejamos de nuevo la palabra al secretario de Comunicación Social. Muchas gracias, feliz día a todos. Entiendo que hay preguntas específicas también para la directora de Conred, la secretaria ejecutiva de Conred, ¿no? No, señor secretario. Bueno, muchas gracias, que tengan todos. De ninguna manera, la razón por la cual estoy aquí es porque vinimos en vuelos distintos, usted sabe cómo funciona eso. Se organizó la ronda justamente para poder responder las preguntas de los medios de comunicación, y desde un primer momento se había determinado que yo iba a conducir la ronda. Muchas gracias. Amigos de los medios de comunicación, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana acá en el Palacio Nacional de la Cultura. A los distinguidos funcionarios que han presentado la información respectiva, muchísimas gracias también por su presencia. A nuestra distinguida audiencia de Guatemala TV y a todas las redes sociales conectadas a nuestra señal, también agradecemos de su sintonía. Continuamos con nuestra programación regular y ustedes les deseamos un feliz lunes.